19 años. 19 años barriendo pisos que nunca fueron suyos, lavando ropa que nunca usaría, preparando comidas que nunca probaría sentada en esa mesa. 19 años cuidando a una familia como si fuera la suya propia, porque en el fondo, aunque nunca se lo dijeron con palabras, así la habían hecho sentir. O eso creyó ella, hasta esa mañana de martes, hasta que las puertas de hierro se cerraron frente a su cara y dos bolsas de basura negras cayeron sobre él, mármol mojado como si fueran lo único que valía su vida entera. Carmen Vidal no gritó, no suplicó, no corrió a tocar el intercomunicador con los puños llenos de desesperación como hubiera hecho cualquier persona a quien le acaban de arrancar el suelo de debajo de los pies. Simplemente se quedó ahí, parada en la lluvia, con los pies descalzos sobre el adoquín frío, mirando esa fachada blanca, esas ventanas grandes, esa casa que había mantenido viva con sus propias manos durante casi 2 décadas. La lluvia le empapó el cabello primero, luego los hombros, luego todo, y ella no se movió. Desde el ventanal del segundo piso, Isabela Montoya Reyes la observaba con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión que no era crueldad exactamente, sino algo peor, indiferencia. La clase de indiferencia que solo pueden sentir las personas que llevan tanto tiempo rodeadas de poder que ya olvidaron que los demás también sangran. A su lado estaba Rodrigo, su hijo mayor, 32 años, traje gris, mandíbula apretada. Fue él quien había dado la orden. Fue él quien esa mañana entró a la cocina donde Carmen preparaba el desayuno de siempre. Le puso una mano en el hombro con una calma que daba más miedo que cualquier grito, y le dijo que sus servicios ya no eran necesarios, que habían descubierto que una pulsera de la señora había desaparecido, que todos en la casa sabían que había sido ella. Carmen lo miró a los ojos en ese momento, no con rabia, con algo diferente, con ese tipo de mirada que tienen las personas que conocen una verdad que el otro cree enterrada para siempre. Rodrigo apartó la vista primero. Eso lo dijo todo. Ningún empleado de la casa se asomó a despedirse. Algunos miraban desde las rendijas de las puertas de servicio, con los ojos llenos de una pena que no podían expresar en voz alta porque el miedo también tiene su propio lenguaje. Y ese lenguaje se aprende rápido cuando dependes de un salario para darle de comer a tus hijos. Carmen lo entendía, no les guardaba rencor, nunca les guardaría rencor, pero había una ausencia que sí dolió. Dolores no estaba, Dolores, que llevaba 11 años trabajando en esa casa, Dolores, con quien Carmen había compartido café a las 6 de la mañana cientos de veces, Dolores, que conocía cada secreto de esos pasillos igual que ella, no estaba, y eso, por alguna razón, fue lo primero que le apretó el pecho de verdad. Carmen recogió las 2 bolsas del suelo con una calma que parecía casi sobrenatural, las cargó, una en cada mano, dio la vuelta, y comenzó a caminar por la calle mojada sin zapatos, porque en el apuro de sacarla, nadie pensó en devolverle los que tenía guardados en su cuarto, y ella no iba a regresar a pedirlos, no iba a darles esa satisfacción. Mientras caminaba, el agua corría entre los adoquines viejos del barrio de las Lomas y le cubría los pies. Tenía una cicatriz pequeña en el tobillo derecho, de un accidente que tuvo cuando Lucía era bebé. Siempre le había dolido un poco con el frío. Esa mañana, casi no lo sintió, porque había algo que ocupaba todo el espacio dentro de ella. No era miedo, no era vergüenza, era una certeza tranquila, profunda, casi quieta, de que este momento había estado llegando durante mucho tiempo, que Rodrigo Montoya Reyes acababa de cometer el error más costoso de su vida, que al sacarla de esa casa, al tirar sus cosas en bolsas de basura, al intentar manchar su nombre con una mentira que los dos sabían perfectamente que era mentira, había cruzado la única línea que nunca debió cruzar, y que ella, Carmen Vidal, viuda, madre, empleada doméstica, mujer sin apellido poderoso ni conexiones políticas ni dinero en el banco, tenía algo guardado desde hace 3 años que esa
familia ni siquiera se había detenido a imaginar que podía existir un secreto que un hombre moribundo le confió a ella y solo a ella, porque fue la única persona en esa casa en quien confió de verdad. Carmen llegó a la parada del autobús. Se sentó en la banca de metal, abrió una de las bolsas negras con cuidado y sacó un cuaderno viejo, de cuero cocido, con las esquinas gastadas por el tiempo. Lo puso sobre su regazo, lo cubrió con las manos para protegerlo de la lluvia, y esperó, con la paciencia de alguien que sabe que el momento correcto todavía no ha llegado, pero que ya está muy cerca. Hay personas que llegan a una ciudad cargando solo lo necesario y sin embargo traen consigo un peso invisible que ninguna maleta podría contener. Carmen Vidal llegó a la Ciudad de México a los 29 años con una hija de 4 años dormida sobre su hombro, un nombre escrito en un papel arrugado, y la clase de silencio interior que solo tienen las personas que han perdido algo que no tiene reemplazo. Su esposo, Marcos, había sido maestro de primaria en un pueblo pequeño al norte de Oaxaca, un hombre bueno, de esos que creen genuinamente que enseñar a leer a un niño es un acto revolucionario. Murió en una disputa de tierras que nunca debió haberlo involucrado, en un conflicto entre caciques locales y familias campesinas que llevaba décadas cocinándose a fuego lento. Marcos no era líder de nada, solo intentó mediar, solo intentó hablar, y eso, en ciertos lugares, todavía es suficiente para que alguien decida silenciarte. Carmen nunca habló mucho de eso, no porque no doliera, sino porque había aprendido desde muy joven que el dolor narrado en voz alta frente a personas que no pueden hacer nada por cambiarlo solo se convierte en una carga para todos. Así que lo guardó, lo convirtió en combustible silencioso, y siguió adelante por Lucía, que dormía sin saber nada, con esa confianza absoluta que tienen los niños pequeños de que el mundo seguirá, sosteniéndolos mientras su madre esté cerca. El nombre en el papel arrugado era el de una señora, en la colonia Narvarte que necesitaba ayuda doméstica. Esa señora le duró 3 meses. Luego hubo otra familia en Polanco, luego una en Satélite. Carmen fue aprendiendo los ritmos silenciosos de cada casa, los horarios, los gustos, los humores de cada persona, las palabras que nunca se decían pero que flotaban en el aire de cada comedor y cada pasillo. Aprendió a volverse casi invisible cuando era necesario y completamente presente cuando alguien la necesitaba. Era un arte, uno que nadie reconoce como tal, pero que requiere una inteligencia emocional que pocas personas poseen. Cuando llegó a la mansión de los Montoya Reyes, fue don Ernesto quien la entrevistó, no Isabela. Ernesto era un hombre de unos 60 años en aquel entonces, con manos grandes y una manera de mirar a la gente directamente a los ojos que resultaba casi incómoda, porque era evidente que no lo hacía para intimidar sino porque genuinamente le importaba lo que iba a encontrar ahí dentro. Le hizo preguntas que ningún otro empleador le había hecho antes. No sobre su experiencia limpiando o cocinando. Le preguntó de dónde era, le preguntó qué extrañaba de Oaxaca, le preguntó cómo se llamaba su hija. Carmen respondió todo con la misma calma directa que él proyectaba, y al final, Ernesto simplemente dijo, empieza el lunes. Hay un cuarto pequeño junto a la lavandería que puedes usar tú y la niña hasta que te establezcas. Así de simple, sin condiciones. Sin el tono condescendiente que Carmen ya conocía de memoria. Lucía creció en esa casa casi tanto como en cualquier otro lugar. Corrió por los jardines. Hizo la tarea en la mesa de la cocina mientras Carmen preparaba la cena. Los hijos de los Montoya, Rodrigo y su hermana menor Valentina, la trataron como se trata a alguien que simplemente siempre ha estado ahí, que forma parte del paisaje familiar sin que nadie se detenga a cuestionarlo. Valentina, especialmente, la quería con una naturalidad genuina. Rodrigo, desde pequeño, tuvo esa tendencia de algunos niños ricos a tratar la cercanía de los empleados como un privilegio que él concedía y podía retirar según su humor del día. Carmen lo vio crecer.
Lo conocía mejor de lo que él imaginaba. Con Isabela, la relación fue siempre cordial, funcional, y fría en la manera específica en que son frías las mujeres poderosas con las mujeres que trabajan para ellas, no con crueldad activa, sino con esa distancia que se mantiene para recordarle a todos cuál es el orden de las cosas. Carmen nunca lo tomó personal. Isabela era producto de un mundo que le había enseñado exactamente eso, pero con Ernesto fue diferente desde el principio, no de una manera incorrecta, no de una manera que pudiera malinterpretarse. Era algo más sencillo y al mismo tiempo más raro. Él la veía de verdad. Notaba cuando ella llegaba cansada sin decir nada. Le dejaba libros sobre la mesa de la cocina, libros de historia, de poesía, sin hacer comentarios, solo dejándolos ahí como si fueran parte del paisaje. Una vez la encontró leyendo uno a medianoche y en lugar de sorprenderse solo dijo, sin detenerse, ese capítulo sobre Juárez es el mejor. Con los años, y especialmente durante los últimos 2 de la vida de Ernesto, cuando la enfermedad fue apagando su cuerpo despacio, fue Carmen quien estuvo más presente. Isabela lo amaba a su manera, pero tenía terror a la enfermedad, al deterioro, a todo lo que recordara que el poder no alcanza para detener ciertas cosas. Rodrigo aparecía los fines de semana con la culpa disfrazada de eficiencia, hablando de médicos y tratamientos y decisiones financieras. Valentina vivía en Barcelona y llamaba todos los jueves llorando. Carmen estaba ahí los martes a las 3 de la mañana cuando Ernesto no podía dormir y pedía que alguien se sentara a su lado. Estaba ahí cuando quería hablar de su infancia, de sus errores, de las cosas que había hecho por dinero y de las que no había hecho por miedo. Estaba ahí escuchando sin juzgar, como había aprendido a estar en tantos años de habitar los márgenes de la vida ajena. Fue en una de esas noches cuando Ernesto le habló del documento. Estaba lúcido, más lúcido de lo que había estado en semanas. Se incorporó un poco en la cama, la miró con esos ojos que todavía guardaban algo firme en el centro, y le dijo que necesitaba contarle algo, que llevaba tiempo pensando en quién era la persona correcta para guardar lo que iba a entregarle, que había revisado su lista una y otra vez, que siempre terminaba en el mismo nombre, el de ella. Carmen escuchó todo sin interrumpir. Cuando Ernesto terminó, cuando le explicó lo que significaba ese papel, lo que implicaba, en qué circunstancias debía usarlo y por qué, ella guardó silencio un momento largo. Luego preguntó una sola cosa: ¿está seguro, don Ernesto? Él respondió: hace muchos años que no estoy tan seguro de nada. Carmen tomó el documento, lo guardó en el cuaderno de cuero que siempre tenía cerca, y le prometió lo que él le pedía, que esperaría, que no lo usaría como arma de venganza ni como camino hacia nada que no fuera la justicia, que solo abriría esa puerta si algún día la obligaban a hacerlo. Ernesto murió 6 semanas después, en un martes, a las 4 de la mañana. Carmen estaba sentada en la silla junto a su cama, lo vio irse en paz, y cargó ese secreto durante 3 años más, a través de cada día en esa casa, a través de cada orden de Rodrigo, de cada mirada distante de Isabela, de cada mañana en que se levantaba antes que todos para que la vida de esa familia siguiera funcionando sin interrupciones. Lo cargó con una fidelidad que esa familia nunca mereció del todo, pero que Carmen le debía a un hombre muerto que fue el único que la trató como si su vida también contara, hasta que la tiraron a la calle en bolsas de basura negras. Y entonces, despacio, con la misma calma con que había hecho todo en su vida, Carmen empezó a recordar la promesa que le había hecho a Ernesto, y empezó a considerar que quizás el momento que él anticipó había llegado por fin. Lucía Vidal tenía 24 años y había aprendido desde niña que su madre era el tipo de persona que no llama para pedir ayuda. Carmen llamaba para preguntar cómo estabas. Llamaba para recordarte que comieras bien y que no te durmieras estudiando con la luz encendida. Llamaba a veces solo para escuchar tu voz un momento y luego decir: bueno, mija, te dejo, cuídate mucho.
pero nunca llamaba para decir que algo había salido mal. Por eso, cuando Lucía vio el número de su madre aparecer en la pantalla de su teléfono ese martes por la tarde y escuchó el sonido del tráfico y la lluvia de fondo antes de escuchar su voz, supo antes de que dijera una sola palabra que algo se había roto. «Mamá. ¿Qué pasó?» «Nada que no estuviera esperando, mija». Esa respuesta tan de Carmen, tan contenida, tan entera, tan absolutamente devastadora en su calma. Lucía tuvo que sentarse en el borde de su cama en Guadalajara con el teléfono apretado contra la oreja mientras su madre le explicaba, con una voz que no temblaba ni una sola vez, lo que había ocurrido esa mañana: la acusación, las bolsas, la lluvia, la puerta cerrada. Lucía escuchó todo, y cuando su madre terminó, ella no dijo nada por un momento, solo respiró. Luego dijo: «Voy para allá». Su madre intentó disuadirla, le dijo que no era necesario, que estaba bien, que tenía dónde quedarse, pero Lucía ya estaba buscando el próximo autobús con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra, porque había cosas que una hija simplemente no podía hacer desde lejos, y acompañar a su madre en esto era una de ellas. Llegó a la Ciudad de México al día siguiente, temprano en la mañana. Encontró a su madre en el departamento pequeño de Dolores, una mujer mayor de mirada honesta y manos siempre ocupadas en algo, que había abierto su puerta sin hacer preguntas porque así son las personas que han vivido suficiente para saber que hay momentos en que lo único que se puede ofrecer es espacio y silencio y un plato de comida caliente. Carmen estaba sentada a la mesa de la cocina, con el cuaderno de cuero frente a ella. Tenía el cabello recogido, la espalda derecha, una taza de café entre las manos. Se veía exactamente como siempre. Eso fue lo que más le dolió a Lucía, que su madre se viera igual, que no hubiera señales visibles de lo que le habían hecho, porque el daño que esa familia le había causado no era el tipo que deja marcas en el cuerpo, era el otro tipo, el que se instala adentro y tarda años en nombrarse. Lucía la abrazó largo tiempo sin decir nada. Carmen le dio una palmada suave en la espalda, como cuando era niña. En los días que siguieron, Lucía comenzó a entender la magnitud real de lo que enfrentaban, porque Rodrigo Montoya Reyes no se había conformado con expulsar a su madre. Eso, descubrió Lucía, había sido solo el primer movimiento. El segundo llegó 4 días después. Una mañana, mientras revisaba noticias en su teléfono, Lucía encontró el nombre de su madre en un documento público, una denuncia formal ante el Ministerio Público. Rodrigo había escalado la situación de despido a acusación legal. El robo de una pulsera valuada en $40,000. El nombre de Carmen Vidal escrito en un papel oficial como si fuera una delincuente, como si 19 años no significaran nada, como si una persona pudiera ser reducida a una acusación de 3 líneas en un formulario. Lucía leyó eso 3 veces. Luego puso el teléfono sobre la mesa con una calma que era exactamente la misma calma de su madre y que en ese momento entendió de dónde venía y por qué existía. Era la calma de las personas que han aprendido que el enojo sin dirección solo te consume a ti. Le mostró el documento a Carmen. Su madre lo leyó, asintió despacio, y dijo algo que Lucía no olvidaría. Sabía que haría esto. Necesita que yo tenga miedo. Necesita que huya o que me quiebre, porque si no tengo miedo y no me quiebro, entonces él tiene un problema muy grande. Lucía la miró. ¿Qué problema, mamá? Carmen puso la mano sobre el cuaderno de cuero, lo cerró con cuidado, y dijo: «Todavía no. Mija, cuando sea el momento, te cuento todo». Fue en esos días cuando Dolores llegó una tarde con los ojos rojos y las manos entrelazadas con la tensión de alguien que carga algo que no pidió cargar. Se sentó frente a Carmen y le contó lo que había ocurrido en la casa después de que ella se fue, que Isabela había reunido al personal, que les había pedido, con esa voz suave que usaba cuando en realidad no había posibilidad de negarse,
que firmaran una declaración confirmando que habían notado actitudes sospechosas en Carmen durante los últimos meses. Que varios lo habían hecho, no todos, pero varios. Carmen escuchó sin interrumpir. Dolores le dijo que ella se había negado, que le había dicho a Isabela que no iba a afirmar nada que fuera mentira, que al día siguiente la llamaron para decirle que sus servicios tampoco eran necesarios. 11 años. 11 años en esa casa y la habían sacado en 24 horas porque se negó a mentir sobre una mujer inocente. Carmen tomó las manos de Dolores entre las suyas. No les guardo rencor a los que firmaron, dijo. El miedo también es una cadena, y no todo el mundo tiene la misma fuerza para romperla. Tú la tuviste, eso es lo que importa. Dolores lloró, Carmen no. Carmen guardaba su llanto para las noches, en silencio, cuando nadie podía verla, porque también era humana y también dolía, aunque de día su cara dijera otra cosa, lo que Lucía no sabía todavía, lo que fue descubriendo despacio en esos días al observar a su madre, era que Carmen no estaba simplemente sobreviviendo la situación, estaba esperando algo. Había en su manera de moverse por ese departamento pequeño, en su manera de revisar el cuaderno cada noche, en su manera de escuchar las noticias con una atención particular cada vez que mencionaban algo relacionado con bienes raíces o movimientos financieros en la ciudad. Una quietud que no era resignación, era estrategia, era la quietud de alguien que sabe que el tablero tiene más piezas de las que el otro jugador puede ver. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en la oficina de cristal y acero del edificio corporativo de Grupo Montoya Reyes, Rodrigo revisaba números que no mejoraban sin importar cuántas veces los revisara. 4 meses. Tenía 4 meses antes de que el vencimiento de una deuda de $12 millones se convirtiera en un problema que no podría gestionar en privado. Necesitaba mover el activo principal. Necesitaba que el banco aceptara la mansión como garantía de una refinanciación que le diera tiempo de reorganizar todo lo demás. Era un plan que funcionaba en papel, que había funcionado en su cabeza durante meses, que dependía de una sola cosa, que el proceso legal de la propiedad estuviera limpio y sin complicaciones, lo que Rodrigo todavía no había revisado con suficiente detenimiento, porque nunca imaginó que tendría que hacerlo. Era una cláusula específica en el fideicomiso familiar, una cláusula que su padre había modificado 3 años atrás, una modificación pequeña, casi invisible entre páginas de lenguaje legal denso, que un abogado distraído podía pasar por alto fácilmente, pero que existía, que estaba notariada, que era completamente válida, y que hacía que todo el plan de Rodrigo dependiera, sin que él lo supiera todavía, de la firma de una mujer descalza a quien había tirado a la calle en bolsas de basura negras una mañana de martes bajo la lluvia. La vida tiene una manera particular de construir su propia justicia. No siempre es rápida, no siempre es visible mientras ocurre, pero avanza con la misma paciencia silenciosa con que Carmen Vidal había vivido toda su vida, y con la misma certeza inevitable con que el agua encuentra siempre el camino para llegar a donde tiene que llegar. Y el momento que don Ernesto había anticipado, el momento que Carmen había prometido reconocer cuando llegara, estaba acercándose ya, despacio, pero sin pausa. Lucía Vidal había aprendido en la Facultad de Derecho que los casos más difíciles no son los que no tienen solución, son los que tienen demasiadas soluciones posibles y ninguna que no lastime a alguien en el camino. Había aprendido también que el sistema legal es lento, torpe a veces, y profundamente desigual cuando uno de los lados tiene dinero y el otro no. Pero había una cosa que el dinero no podía comprar, y era la existencia de un documento verdadero. Lucía no sabía todavía qué había en el cuaderno de cuero de su madre. Lo que sí sabía era que necesitaba hacer algo concreto antes de que la denuncia de Rodrigo tomara suficiente forma para convertirse en un problema real. Así que hizo lo que sabía hacer. Se sentó con una libreta, revisó cada detalle que Carmen le había contado,
Consultó por teléfono con un profesor suyo que ejercía derecho laboral en la capital, y construyó el único escudo que tenían disponible en ese momento, una contrademanda por denuncia falsa y daño moral. No era la batalla final, era tiempo, era ruido, era una manera de decirle a Rodrigo Montoya Reyes que la mujer a quien había tirado a la calle no estaba sola y no estaba quieta. Carmen observó a su hija trabajar durante 2 días seguidos con una mezcla de orgullo y de algo parecido a la tristeza, porque había momentos en que miraba a Lucía inclinada sobre sus papeles con esa concentración feroz y veía a Marcos. Veía al hombre que creyó que las palabras y la razón podían más que el poder, y que pagó un precio demasiado alto por esa creencia. Y Carmen rezaba en silencio para que el mundo hubiera cambiado suficiente desde entonces para que su hija no tuviera que aprender la misma lección de la misma manera. La contrademanda se presentó un jueves por la mañana. Para el mediodía, alguien había filtrado la información a 2 páginas de noticias locales que cubrían asuntos judiciales de familias con apellidos conocidos. Para la tarde, el nombre de Montoya Reyes aparecía en titulares pequeños pero visibles, asociado a una palabra que esa familia llevaba generaciones evitando con cuidado quirúrgico: controversia. Rodrigo lo supo antes de que su asistente terminara de decírselo. Lo leyó en la pantalla de su teléfono con una mandíbula apretada y un frío específico en el estómago que reconoció de inmediato, porque era el mismo frío que sentía cada vez que algo se salía del guión que él había escrito. Llamó a sus abogados. Les dijo que aplastaran eso, que era una maniobra desesperada de una empleada doméstica sin recursos, que no había caso. Sus abogados le dijeron que sí, probablemente, pero que iba a tomar tiempo, y que mientras tanto, si alguien empezaba a hacer preguntas sobre los movimientos recientes de la empresa, era importante que todo estuviera perfectamente ordenado. Rodrigo dijo que sí, que todo estaba ordenado. Colgó, se quedó mirando la ciudad desde su ventana de cristal. No todo estaba ordenado. Isabela Montoya Reyes, mientras tanto, seguía su propio guión. Contactó a una productora de un programa matutino de televisión y accedió a una entrevista que se grabó en la sala principal de la mansión, entre flores frescas y muebles de diseño, con una luz que hacía que todo pareciera exactamente lo que quería que pareciera. Una familia respetable que había sido víctima de una traición doméstica. Isabela habló con una voz modulada y una tristeza elegante que había perfeccionado durante décadas de eventos sociales y situaciones incómodas. Habló de la confianza que habían depositado en Carmen durante años, de la decepción, de lo difícil que era para ella, como mujer, como madre, entender que alguien a quien habías tratado como parte de tu familia pudiera hacerte algo así, como parte de tu familia. Carmen escuchó esas palabras sentada frente al televisor pequeño del departamento de Dolores. Las escuchó con una quietud que Lucía, parada a su lado, encontró casi imposible de sostener, porque Lucía sí apretó los dientes, sí sintió algo caliente y urgente subir por su pecho, sí tuvo que salir al pasillo un momento para respirar. Cuando volvió, su madre seguía en el mismo lugar, con las manos sobre el cuaderno, con la misma expresión de siempre. «Mamá», dijo Lucía, «¿cuándo me vas a decir qué hay en ese cuaderno?» Carmen la miró un momento largo, luego miró el cuaderno, luego volvió a mirar a su hija, y por primera vez desde que todo había comenzado, algo en su cara cambió. No era alivio exactamente, era el gesto específico de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y que finalmente decide que ya es suficiente, que ya es el momento. Abrió el cuaderno, pasó las páginas con cuidado, con una familiaridad que decía que había hecho ese mismo movimiento muchas veces en la oscuridad de su cuarto cuando nadie miraba. Llegó a la última sección, separó con cuidado la costura interior de la cubierta de cuero, donde había un pliegue apenas visible si no sabías que existía. Sacó un documento doblado en 4, papel notarial, membrete oficial, firmas y sellos al pie de la última página.
Se lo extendió a Lucía sin decir nada. Lucía lo tomó, comenzó a leer, y Carmen observó el momento exacto en que su hija entendió lo que tenía entre las manos, porque fue el momento en que dejó de moverse, en que sus ojos se detuvieron en mitad de una línea, en que levantó la vista hacia su madre con una expresión que era mitad incredulidad y mitad algo que no tenía nombre preciso todavía. El documento era una enmienda al fideicomiso familiar de Ernesto Montoya, redactada 3 semanas antes de su muerte, notariada por un escribano público independiente, no por los abogados de la familia. La enmienda modificaba una cláusula de uso y disposición del activo principal del fideicomiso, la propiedad de las lomas, estableciendo que cualquier operación que implicara venta, transferencia o uso como garantía financiera requería la firma unánime de todos los beneficiarios nombrados, y en el último párrafo, en una adición manuscrita pero legalmente válida, aparecía un nombre que no pertenecía a ningún miembro de la familia Montoya Reyes, Carmen Vidal. Lucía leyó el párrafo 2 veces. Luego leyó las notas al margen que Ernesto había escrito con su letra apretada, explicando el razonamiento, que no era un regalo, que no era una herencia, que era un mecanismo de protección deliberado, colocado ahí por un hombre que conocía el carácter de su hijo mejor de lo que su hijo imaginaba, y que había decidido que si algún día Rodrigo intentaba liquidar el patrimonio familiar para cubrir sus propios errores, encontraría un obstáculo que no podría mover con dinero ni con apellido. Lucía dobló el documento despacio, lo puso sobre la mesa, miró a su madre. ¿Cuánto tiempo llevas cargando esto? 3 años. ¿Y nunca lo usaste? Carmen negó con la cabeza. Le expliqué lo que me pidió don Ernesto. ¿Qué esperara? Que solo abriera esa puerta si no me quedaba otra. Lucía respiró hondo. Mamá, dijo, Rodrigo necesita esa propiedad como garantía. Lo vi en los registros públicos cuando estaba preparando la contrademanda. Hay una operación financiera que lleva meses intentando concretar y que depende completamente de que ese inmueble esté disponible sin complicaciones legales. Carmen asintió. Lo sé, ¿lo sabías? Lo imaginaba. Don Ernesto también lo imaginaba. Por eso hizo esto. Hubo un silencio entre las dos que no era incómodo sino denso, lleno de cosas que estaban asentándose en su lugar como piezas que siempre estuvieron destinadas a encajar de esa manera. Fue el abogado de la familia Montoya Reyes quien encontró la enmienda primero. 2 días después, cuando Lucía la presentó formalmente ante el registro público como parte de un proceso de verificación de titularidad vinculado a la contrademanda, un movimiento legal legítimo, técnico, casi invisible para alguien que no supiera exactamente lo que estaba buscando. El abogado llamó a Rodrigo. La conversación duró 11 minutos. Esa misma tarde, el abogado pidió una reunión urgente con Isabela. Se sentaron en la sala donde días antes habían grabado la entrevista de televisión, entre las mismas flores que ya empezaban a marchitarse, y el abogado le explicó con la precisión fría de alguien que prefiere los hechos a las emociones lo que la enmienda significaba, lo que implicaba para la operación financiera de Rodrigo, lo que revelaba sobre el estado real de las finanzas de la empresa. Isabela lo escuchó todo, no interrumpió ni una sola vez. Cuando el abogado terminó, ella se quedó mirando las flores marchitas sobre la mesa de centro, y en ese silencio, en esa sala llena de cosas caras y de un aire que de repente se sentía diferente, algo en Isabela Montoya Reyes comenzó a romperse, no de manera dramática, no con lágrimas ni con gritos, sino de la manera en que se rompen las certezas cuando llevas toda una vida construyendo tu identidad sobre algo que resulta ser menos sólido de lo que creías. Su hijo, su familia, su casa, y una mujer descalza en la lluvia que supo todo esto antes que ella y que aún así, durante 3 años, no había dicho una sola palabra. Isabela miró por la ventana hacia el jardín que Carmen había cuidado durante 19 años. Los rosales estaban floreciendo, siempre florecían en esta época, y ella nunca había sabido exactamente por qué.
hasta que un día Carmen le explicó que era porque ella los podaba de una manera específica en marzo para que tuvieran más fuerza en abril. Ese detalle pequeño, ese detalle absurdo e insignificante, fue lo que finalmente le apretó algo en el pecho, porque Isabela comprendió en ese momento que la mujer a quien había visto salir bajo la lluvia con 2 bolsas de basura no era lo que ella había decidido que era, nunca lo había sido, y la diferencia entre lo que Carmen era en realidad y lo que Isabela había elegido ver durante 19 años decía algo sobre Isabela que era mucho más difícil de mirar que cualquier documento legal. Esa noche, sola en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa, Isabela Montoya Reyes entendió que la verdad que Carmen había ocultado no era un arma, nunca lo había sido, era simplemente la verdad, y las verdades no necesitan ser armas para cambiar todo cuando finalmente salen a la luz. El problema era que la luz, cuando llega tarde, no ilumina, enceguece. Hay victorias que no se parecen a nada de lo que uno imaginó cuando soñó con ellas. No tienen música de fondo, no tienen aplausos, no tienen el momento preciso en que el mundo se detiene y reconoce que tenías razón desde el principio. Las victorias reales, las que cuestan algo verdadero, llegan en silencio, llegan como llega el amanecer, sin anunciarse, sin pedir permiso. Simplemente estando ahí cuando uno levanta la vista y se da cuenta de que la oscuridad ya pasó. Lucía presentó el documento ante el juzgado un miércoles por la mañana. No hubo dramatismo, no hubo discursos, solo una joven con una carpeta azul, ropa formal, y la misma espalda derecha, de su madre caminando por un pasillo de mármol, frío hacia una ventanilla donde una funcionaria recibió los papeles con la indiferencia profesional de alguien que procesa realidades ajenas todo el día. Lucía firmó donde le indicaron, entregó las copias, recibió el sello, y salió a la calle con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que tuvo que detenerse en la esquina un momento, respirar, recordarse a sí misma que todavía faltaba mucho, que presentar el documento era solo abrir una puerta. Lo que hubiera detrás de esa puerta todavía era incierto. Llamó a su madre. Carmen contestó al segundo tono. Ya está, mamá, bien. Mija, bien, nada más. Pero en el tono de esas 2 palabras había algo que Lucía reconoció. No era alivio exactamente. Era el sonido de una persona que ha estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y acaba de poder apoyarlo en el suelo un momento. Solo un momento, pero suficiente. Lo que vino después ocurrió con la velocidad particular que tienen las cosas cuando una verdad legal empieza a moverse por los canales correctos. El abogado de los Montoya Reyes revisó el documento que Lucía había presentado y pidió una reunión urgente con Rodrigo esa misma tarde. Rodrigo llegó a esa reunión convencido de que se trataba de un movimiento desesperado, de una maniobra sin sustento real de una empleada doméstica, y su hija estudiante intentando presionar a una familia con recursos ilimitados. Salió de esa reunión 40 minutos después con la cara de alguien a quien acaban de explicarle que el piso sobre el que ha estado construyendo todo no era piso, era cristal, y llevaba tiempo agrietándose. La cláusula existía, era válida. Estaba notariada por 2 testigos independientes y un notario público cuya reputación era irreprochable. Don Ernesto la había incluido con una precisión que hablaba de alguien que conocía muy bien el carácter de las personas que dejaría atrás. Sin la firma de Carmen Vidal, la mansión no podía ser usada como garantía de ninguna operación financiera. El banco no podía proceder. La refinanciación no podía ocurrir. Y sin la refinanciación, los 12 millones vencían en menos de 90 días. Rodrigo pasó 3 días intentando encontrar una salida legal. Sus abogados exploraron cada ángulo posible, impugnar la cláusula por vicios de forma, cuestionar la capacidad mental de Ernesto al momento de firmar, argumentar que Carmen había ejercido algún tipo de influencia indebida sobre un hombre enfermo. Cada camino que abrían terminaba en una pared. Ernesto había sido meticuloso,
Había anticipado exactamente estas objeciones. Había construido ese documento como alguien que sabía que sería atacado y se había asegurado de que no hubiera grieta por donde entrar. Cuando Isabela fue informada por su propio abogado, no por Rodrigo sino por su abogado personal que consideró que ella tenía derecho a saberlo, la escena ocurrió en la sala principal de la mansión, rodeada de los muebles que había elegido ella misma durante décadas, frente a las ventanas por las que había visto llover. Aquella mañana mientras Carmen se alejaba descalza por la calle, el abogado le explicó, todo con la delicadeza profesional de quien entrega una noticia que no tiene manera de suavizarse del todo. Le explicó la cláusula, le explicó lo que significaba, le explicó que su hijo había estado construyendo una operación financiera sobre una base que nunca fue sólida, y que en el proceso había acusado falsamente a la única persona cuya firma necesitaba para que todo funcionara. Isabela escuchó sin interrumpir. Cuando el abogado terminó, ella le pidió que la dejara sola. Se quedó sentada en esa sala grande durante mucho tiempo, sin llamar a nadie, sin moverse, mirando las paredes, los cuadros, los objetos que contaban la historia de una familia que había creído durante generaciones que el poder era una protección contra las consecuencias, que el dinero era un idioma que traducía cualquier error en algo manejable, que las personas como Carmen eran parte del paisaje de sus vidas, no actores con agencia propia capaces de cambiar el rumbo de las cosas. Ernesto lo había sabido, Ernesto lo había visto venir, y en lugar de decírselo a ella, en lugar de advertirle, había confiado ese conocimiento a una mujer que limpiaba sus pisos. Eso fue lo que más le dolió, no la cláusula, no el dinero. Eso, mientras todo esto ocurría, los inversores de Rodrigo, alertados por los movimientos legales que empezaban a aparecer en el registro público, comenzaron a hacer preguntas que Rodrigo no podía responder con suficiente convicción. En este tipo de situaciones, la confianza se va exactamente como el agua entre los dedos, despacio primero, luego de golpe, y cuando te das cuenta ya no queda nada. Uno a uno, los socios empezaron a retirarse, las reuniones se cancelaban, los correos tardaban más en recibir respuesta. El silencio en los negocios tiene su propio lenguaje y Rodrigo, que había aprendido a leerlo en otros, ahora lo escuchaba dirigido hacia él. Los activos de la empresa fueron congelados de manera preventiva mientras una investigación preliminar revisaba los movimientos financieros de los últimos 18 meses. No fue consecuencia directa del documento de Carmen, fue consecuencia de que, al moverse el primer hilo, otros hilos que habían estado quietos también comenzaron a tensarse. Así funciona la verdad cuando lleva tiempo guardada, cuando finalmente sale, no sale sola. Carmen fue informada de los desarrollos por Lucía cada día, con la paciencia y el detalle de una hija que quiere asegurarse de que su madre entiende exactamente lo que está ocurriendo y por qué. Carmen escuchaba, hacía preguntas concretas, asentía, pero cuando Lucía le preguntó qué quería hacer ahora, qué quería pedir, cuánto quería que reclamaran, Carmen la miró un momento en silencio, luego dijo: quiero que los salarios de los empleados que no cobraron los últimos 6 meses estén protegidos antes de cualquier otra cosa. Lucía parpadeó. ¿Los empleados que firmaron contra ti? También ellos. ¿Por qué, mamá? Porque el error de ellos fue tener miedo. Y eso no se paga con más sufrimiento. Lucía tardó un momento en responder. Luego asintió, y se puso a trabajar. Lo que Carmen pedía era técnicamente complejo pero legalmente posible. Con la ayuda del abogado que Lucía había conseguido, se estructuró un acuerdo en el que Carmen cedía su derecho sobre la cláusula a cambio de que los salarios pendientes del personal doméstico fueran cubiertos con prioridad sobre cualquier otro acreedor, y de que la denuncia penal falsa contra ella fuera retirada de manera formal y pública. No pidió la propiedad. No pidió dinero para ella, no pidió nada que Ernesto no hubiera querido que pidiera. Rodrigo firmó el acuerdo sin negociar, no tenía posición desde donde negociar.
Su abogado le aconsejó que era lo mejor que podía esperar dadas las circunstancias, y por una vez en su vida, Rodrigo Montoya Reyes no tuvo argumentos para contradecir a nadie. La mañana en que todo quedó firmado, Carmen y Lucía tomaron un autobús de segunda clase con destino a Oaxaca. No había prisa, no había nadie esperándolas con urgencia, solo el paisaje cambiando despacio fuera de la ventana, el verde volviéndose más intenso a medida que dejaban atrás el concreto de la ciudad. Carmen abrió el cuaderno de cuero sobre sus rodillas, no para revisar el documento, que ya había cumplido su propósito y descansaba ahora en manos de los abogados. Lo abrió en una página en blanco, sacó un bolígrafo del bolsillo de su suéter, y empezó a escribir, no para nadie más, para ella, las primeras palabras que escribía solo para ella en más tiempo del que podía recordar. Lucía la observó un momento desde el asiento de al lado, luego miró por la ventana, apoyó la cabeza en el vidrio fresco y cerró los ojos con la quietud de alguien que por fin puede descansar de verdad. Ese mismo día, del otro lado de la ciudad, Isabela Montoya Reyes llegó al departamento de Dolores con un sobre en la mano y la pulsera dentro. Tocó el timbre, esperó. Dolores abrió la puerta y la miró sin decir nada, con esa manera directa que tienen las personas que no deben nada y no temen nada. Isabela preguntó por Carmen. Dolores le dijo que se había ido esa mañana. Isabela miró el sobre en su mano, miró a Dolores. Quiso decir algo, abrió la boca y la cerró, porque hay cosas que uno ensaya de camino a algún lugar y que cuando llega el momento simplemente no alcanzan. No alcanzan para cubrir lo que se hizo, no alcanzan para deshacer 19 años reducidos a 2 bolsas de basura negras bajo la lluvia. Se quedó parada en el umbral un momento largo, luego dijo, en voz baja, casi para sí misma, 19 años. Y nunca supe quién era. Dolores no respondió. No había nada que responder. Tomó el sobre con gentileza, dijo buenas tardes, y cerró la puerta con suavidad. Isabela se quedó sola en el pasillo,